Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar hoy la asignación presupuestaria de Honduras, de la actual administración, para el ejercicio fiscal 2025. Estamos cerrando el 2024, se han presentado ya las propuestas de presupuesto a la Cámara Legislativa, hay un proceso de socialización y hay muchas interrogantes que hoy trataremos de aclararla desde el ángulo del sector privado. ¿Cuál es la propuesta ideal para un año que es político y que normalmente el gasto sufre muchas modificaciones? Y ese es uno de los puntos que hoy trataremos de explicárselo en términos entendibles, porque es muy complejo revisar números y no está al alcance de todos nosotros. Por eso nuestros expertos invitados de hoy: el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Herrera, y también nos acompaña Alejandro Cafati, que forma parte de toda esta estructura de análisis de política económica de la empresa privada. Bueno, vamos a partir con la asignación global. Son 430.000 millones de lempiras, pero quedémonos en principio al gobierno central para luego entrar a las instituciones del Estado que deberían tener la plata activa para su funcionamiento, que tampoco está pasando. Pero, ¿qué nos depara el 2025 con esta asignación y qué puertas tenemos que ir a tocar para el financiamiento? Don Santiago, buenas noches. Buenas noches, Chendo. Buenas noches a su auditorio, que lo honra con verlo cada vez que usted sale a la luz en la televisión. El presupuesto va a crecer 5.8%, el total, pero el presupuesto de la Administración Central va a crecer 7.2%. Y eso llama la atención cuando la economía no está creciendo a ese ritmo. O sea, si estimamos que la economía, conforme a las proyecciones del fondo y de los demás, va a crecer por alrededor de 3.5%, entonces estamos creciendo al doble de lo que crece la economía. En los últimos 12 años nosotros hemos crecido, el presupuesto ha crecido más del 70%, y el PIB ha crecido más o menos el 40%. Es decir, automáticamente ahí se entiende en matemáticas simples, hay déficit. Estamos gastando más de lo que producimos, Chendo. Cuando el gobierno se atribuye el derecho de ejecutar la mitad de lo que usted produce, porque eso es prácticamente, cuando estamos hablando de 430.000 para un PIB de 917.000, estamos hablando casi del 50% de lo que se produce. Y nos está diciendo que ellos entonces tienen el derecho de gastar, pero además que son mejores que los demás para gastar. Sin embargo, los resultados pues no reflejan lo que quisiéramos, porque cuando vemos los resultados, vemos indicadores precarios de pobreza, y vemos indicadores precarios en materia de empleo, de subempleo, de informalidad y de condiciones precarias tanto en materia de salud, de educación y de seguridad, que son más o menos los tres grandes rubros en los que nos centramos para saber si estamos haciendo bien las cosas o no. Lo que nos refleja lo que hemos venido viendo a través de todos estos años, no importa el gobierno, es que la calidad del gasto es muy mala, la focalización del gasto es muy mala y se sigue concentrando en dos cosas que de alguna manera tienen rigideces, como es el tema de los salarios y el tema del servicio de deuda. Y ahora que nos estamos endeudando más, pues vamos a tener un mayor servicio de deuda que va a impactar más en el presupuesto, y por el otro lado, al seguir engordando el tamaño del Estado, entonces suben los salarios, y en esas dos materias pues se concentra el gasto prácticamente, no importa la dependencia. O sea, no importa si usted está en salud, sigue gastando en servicios personales y no necesariamente en medicinas y hospitales. Igual pasa en educación. Vamos a ver partidas como que textos escolares crece 0.2 millones, así, y mientras hay otros gastos de menor relevancia que crecen 1.7 millones. O sea, esas diferencias hacen que la calidad del gasto no se perciba como que es la mejor. Es decir, empleomanía del Estado es el que está captando, apartando el enorme servicio de la deuda que se cancela anualmente. Reitero, el Fondo
mayoritario está en una burocracia que día a día está creciendo. Sí. Y entonces, y la racionalización del gasto público, que es siempre una petición de los acreedores, sigue en papel. Sigue en papel. Y, por ejemplo, cuando uno ve la ejecutoria de este año, Chendo, vemos datos que Alejandro los va a explicar mejor que yo. Como que el gobierno a esta altura del partido tenía 29 mil millones en deuda flotante. ¿Eso qué quiere decir? Que le debe a los acreedores y a los proveedores 29 mil millones. Solo a las constructoras. Nosotros hemos aplaudido el programa de construcción de infraestructura de carreteras. Sin embargo, cuando se les ha llegado a deudar hasta 6 mil millones y los proyectos se paran, eso quiere decir una mala gestión fiscal. Cuando tenemos más de 16 mil millones que no se le devuelven a los pagadores de impuestos en créditos fiscales, entonces quiere decir que el Estado sigue trabajando con el dinero que no es del Estado, sino que es de las empresas. Y eso pues nos lleva a un problema que finalmente termina tratando de cerrarse, como en este caso, con la colocación de los famosos bonos verdes y los fondos de apoyo presupuestario que surgieron de los entes internacionales después de que pasamos la aprobación de los primeros 2 informes por parte del Fondo Monetario. Son algunas de las cosas que preocupan dentro de la estructura del actual presupuesto para 2025 y por eso hemos dicho de manera concluyente de que este instrumento no es el instrumento de desarrollo que aspiramos nosotros como hondureños ni como representantes del sector privado, puesto que no viene a resolver ninguna de las cosas o de las problemáticas o de las prioridades o de los desafíos que tenemos como hondureños y como sector privado. No vienen a resolver nada de eso y aunque a algunos les moleste, yo puedo decir que es más de lo mismo. Alejandro, este elemento que introduce a la conversación don Santiago me llama la atención. Hay un promedio de 29 mil millones de lempiras, que es una deuda pendiente de pago. Sí, en efecto. Es que el gobierno tiene diferentes formas de poderse endeudar, ¿no? Uno es con el sistema financiero nacional o internacional, que es la colocación de bonos o títulos valores, que esa es la deuda formal. Pero otra forma es ejecutar proyectos, comprar insumos y tardarse más de 30 días para poderle pagar a los proveedores. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica es un ejemplo de ello. Tiene una deuda con proveedores de generación de energía bastante alta, cerca de 18 mil millones de lempiras. La Administración Central tiene precisamente no solo con constructoras, sino con comerciantes, contratistas, cerca de cerca de 29 mil millones de lempiras en deudas que se les en pagos que no se les han realizado a tiempo a estas empresas. Y al final del día, la principal observación del sector privado es lo que mencionaba don Santiago muy bien. Es dinero que es de las empresas y que el gobierno trabaja. Por lo tanto, obviamente, pues el gobierno siempre va a tener los fondos necesarios para poder operar, pero quien es el sacrificado al final no son ni siquiera las empresas, sino también los mismos trabajadores al no tener liquidez suficiente para poder cancelar planillas, para poder cancelar los proveedores de estas empresas. Así que se vuelve al final un círculo vicioso de mala ejecución y de ralentización de la economía también. Explíqueme este término. Cuando revisamos la ejecución presupuestaria 2024, observamos que hay dependencias del Estado y podemos citar infraestructura y transporte, Cedesol, la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tiene fondos disponibles ahorita en proceso de ejecución, aparentemente, pero debe. Entonces, ¿cómo es que existe deuda y hay recursos? ¿O es que la realidad pura del país es que estos fondos solo están en documentos? Mire, al final del día es precisamente lo segundo que usted acaba de mencionar. El presupuesto solo es una estimación de lo que cree el gobierno y las diferentes instituciones de lo que va a gastar. Así que aunque uno vea en el presupuesto que tienen, por ejemplo, disponibles 20 mil millones de lempiras, esa disponibilidad de fondos al final solo está en papel y en números, porque deben salir al mercado internacional a colocar deuda o al mercado nacional a colocar deuda interna para poder fondearlos. Casualmente... Pero esto solo es un reflejo
o una realidad a futuro que vamos a ensanchar la deuda pública. Mire, y lo otro es que no contribuye tampoco a la transparencia. Nosotros le hicimos esa observación a la Comisión de Presupuesto en el Congreso Nacional y lo que mencionaron es que necesitaban salir a colocar esos fondos y por eso no han ejecutado lo que deberían haber ejecutado durante el año. Entonces, por un lado, y es quizás un malestar que lo digo primero como hondureño y luego como representante del sector privado, que el gobierno genera discursos de tener la inversión social y productiva más alta de la historia de Honduras, y probablemente en números sí está así, pero cuando uno va a buscar dónde está el dinero, realmente ese dinero no lo tienen disponible porque deben salir a buscarlo, y si no lo buscan a tiempo, al final son fondos que no se terminan de ejecutar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que mencionaba don Santiago, ¿no? Se retrasan los pagos a los contratistas, a los proveedores, se retrasa la ejecución de proyectos y al final se generan malos servicios y bienes públicos a la población. ¿A qué costos se están colocando los bonos soberanos? Que al final ahora lo identificamos como bonos verdes, pero sí, igual son recursos que representan deuda. Sí, ha tenido el gobierno éxito en la colocación de los títulos valores de bonos soberanos recientemente, la semana pasada, a una tasa de 8.625. Es una tasa por debajo de 10, que es la tasa que de alguna manera intuíamos podía suceder cuando se diera esta colocación. O sea, supo manejarse en el mercado la colocación. Por dos suertes. La primera suerte es que se pasó la evaluación con el fondo y eso abrió las puertas. Eso bajó el indicador de riesgo soberano a una tasa muy por debajo de la tasa que había tenido el gobierno en sus casi 3 años de ejecución. Y además de que las tasas de interés, que es la tasa básica, la tasa prime, porque siempre en los mercados internacionales es la tasa básica más la tasa de riesgo más la comisión. En este caso las tasas en Estados Unidos, producto de que Estados Unidos podría entrar en un proceso de recesión, están bajando, al contrario de lo que está pasando en Honduras, más la tasa de riesgo, más la comisión, y eso llega a 8.625. Es una tasa alta en dólares, pero y es a un plazo de 10 años la colocación de estos bonos verdes que como les han denominado. Ahora, el dinero es fungible, Chendo. Yo tengo el dinero para gastarlo en algo, y ahora tengo fondos verdes. Bueno, estos fondos verdes van a ayudar a gastar eso que tenía previsto y lo demás lo uso para pagar. Pero ¿qué es eso? Lo que nos está diciendo es que el discurso público ha sido más se tiene claro que la empresa privada no paga, pero en la práctica lo que podemos ver con estos datos que estamos manejando con Alejandro es que es el gobierno el que no paga. Y se tiene claro, don Santiago y Alejandro, a dónde irá esa plata o el destino de ese fondo, porque debemos decir, y ustedes que conocen de economía siempre nos dicen, endeudarse no es malo, siempre y cuando el recurso sea colocado en una actividad de provecho y no en actividades de empleomanía. Volvemos al inicio, de contratación de personal, de pago de sueldos y salarios. Mire, estos bonos en particular, lo único que se conoce públicamente es un comunicado de la Secretaría de Finanzas, donde se resume prácticamente que va a ser para apoyo presupuestario a las familias y a las comunidades afectadas por la tormenta tropical Sara, pero que esto liberaría fondos que tiene el gobierno comprometido ya para poderlos invertir en otros sectores de la economía y de misma administración pública. Al final del día volvemos a esto, el manejo poco transparente y claro de estos fondos públicos, y no solo del tema de endeudamiento, sino del presupuesto en general. Ya hemos tenido como países malas experiencias en medio de las crisis de emergencia y las contrataciones directas. Así que la transparencia y la responsabilidad fiscal son dos comentarios que nosotros hicimos mucho énfasis como sector privado, tanto a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional como a la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, es bonito pedirle al otro soquese la faja, mientras yo veo cómo me compro un pantalón de una talla más grande para que no me soque. Y es una de las recomendaciones más importantes que hemos insistido prácticamente desde el inicio de este gobierno. No puede haber en ningún país ninguna reforma fiscal si no va acompañada de reducción de gasto o racionalización del gasto público. Ya he mencionado, don Santiago, es imposible que un país gaste
prácticamente el 50% de lo que produce en la economía, y los indicadores sociales no se han mejorado. Por más que digan que la pobreza se ha reducido, hoy hay más pobres que antes de la pandemia, y hoy hay menos oportunidades de empleo que antes de la pandemia. ¿Y qué factura nos va a pasar en el servicio de la deuda esta nueva contratación de bonos soberanos? Recuerde, Chendo, que una vez que se pasaron las evaluaciones con el fondo, se dieron las reuniones de primavera de los organismos internacionales. Entonces, producto de la evaluación favorable que tuvieron de 2 de los informes, aunque el segundo no lo cumplieron a cabalidad, el fondo le desembolsará $200 millones pronto, y el Banco Mundial le va a desembolsar $150 millones de apoyo presupuestario. Eso más los 700 que se acaban de colocar en los mercados internacionales. Estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Pero este fondo que se va a desembolsar ya no se puso en ejecución, más bien. ¿Ya estaba en el país? No. ¿O es nuevo totalmente el ingreso a la Hacienda Nacional? Ese fondo estaba previsto producto del acuerdo con el fondo. Si recuerda, eran 830 millones de dólares divididos en 7 desembolsos, de los cuales el primero se da la firma y los otros 6 se da conforme a las evaluaciones. Como la evaluación 1 y la evaluación 2 no se habían aprobado, cuando se aprobaron, en vez de darles 234 millones de dólares como estaba programado, solo les van a dar 200 millones de dólares, porque los otros 34 son una especie de castigo que queda disponible para después, si es que siguen cumpliendo las condicionalidades, porque no cumplieron en el segundo informe. Hay algunos puntos que todavía no se concretan. Algunos de esos puntos están en pagar deudas de este año, y es por eso que han salido a los mercados a buscar plata. Y el segundo es cumplir, por ejemplo, con al menos la mitad de las obligaciones que tiene el ENE con los generadores, que como bien lo dijo Alejandro, a 45 días son 18.000 millones la deuda, pero en total la deuda puede estar llegando a los 24.000 millones de lempiras con los generadores, casi 14 facturas, 14 meses de no pagarles. Y eso es terrible, que empresas pueden sobrevivir si no le pagan. Y entonces esa gente nos ha mantenido así como nos tiene usted en su fondo iluminado, gracias a ellos, porque ¿quién más? Estamos hablando entonces que finalmente serán cerca o un poco más de 1.000 millones de dólares. Sí, señor. Que se ejecutarán en este fin de año, y habrá recursos frescos en el 2025. Se supone. Es probable. También debe la ENE buscar cómo hacer para colocar fondos hasta por 700 millones de dólares también aproximadamente, para poder cubrir. Es otra colocación de bono. Es otra colocación de bono. 2025. 24. Y para cerrar el año, Chendo. O sea, lo tiene que hacer ya. Ya, y eso puede sacrificar la disponibilidad de endeudamiento del ENE para el 2025. Muy bien, vamos a hacer una pausa. ¿Qué tanto salvan los ingresos tributarios con Alejandro? Vamos a conocer eso, porque es un gran reto el que tiene, en este caso, aduanas y el Servicio de Administración de Rentas del Estado. La apuesta a mejorar, porque visto el escenario que tenemos, si esto no funciona de esa forma, porque es matemática pura, vamos a ir con más deuda, y deuda alta en el 2025. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, hoy revisando las asignaciones presupuestarias del 2025 y cómo cerramos el 2024. Alejandro, el tema de los ingresos. Va a ser clave el papel del Servicio de Administración de Rentas, de aduanas propiamente, porque si se mejora, no en los términos que aspiraríamos como país, pero ahí puede ser un punto clave para no seguir ensanchando la deuda. Sí, y mire, este es un tema fundamental, porque así como se gasta, pues se tiene que buscar la forma de conseguir los ingresos y sostener estos niveles de endeudamiento, de gasto que tiene la administración central. Pero para hablar precisamente de los ingresos, nos gustaría primero iniciar con una filmina, como lo pueden ver en la pantalla, el tema de la deuda flotante. Ya lo habíamos mencionado al inicio, no vamos a redundar mucho. Sin embargo, me gustaría que tanto el auditorio que nos está viendo
como nosotros acá en SET podamos ver lo que está en rojo, devoluciones de impuestos por pagar. ¿Qué significa o cómo se come esto? Bueno, es que durante el año el gobierno, perdón, las empresas han pagado impuestos de más al gobierno que el gobierno tiene que devolverle, porque las empresas pagan anticipadamente estos impuestos, ¿no? En 2023 estos devoluciones de impuestos por pagar sumaban 3.000 millones. 3.900. Hoy, sin finalizar el año, son 16.275 millones de lempiras que le debe el gobierno en impuestos de más que han pagado las empresas. ¿Y por qué hacemos bastante énfasis en este tema? Porque, como lo vamos a poder ver más adelante, los ingresos tributarios al final tienen que ver con las empresas y las personas pagamos los impuestos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el comportamiento de los ingresos tributarios para este 2025, la proyección son alrededor de 172.318 millones de lempiras. Esa es la proyección de ingresos tributarios que tiene la Administración Central para el próximo año. Repítame la cifra, por favor. 172.318 millones de lempiras. Es lo que espera recaudar únicamente por impuestos, de los cuales alrededor de 53.800 es impuesto sobre la renta, luego están los 84.000 millones que es impuesto indirectos o al consumo, que es la mayor carga que tienen el gobierno en este momento. Lo interesante aquí es que nosotros nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuánto está creciendo estos ingresos tributarios en comparación de lo que había proyectado el gobierno en 2023? Bueno, el crecimiento que estima el gobierno es de 10.2%, es decir, un incremento de alrededor de 10% el que está presupuestando el gobierno para el siguiente año. ¿Cómo espera el gobierno recaudar 10% más para el próximo año si las condiciones económicas que estamos discutiendo en este momento no dan para que la actividad económica crezca al mismo ritmo? Ya lo ha mencionado don Santiago al inicio. El PIB no está creciendo alrededor del 3.5% en el mejor de los casos. Para tener un ingreso proyectado que me dice que el incremento promedio estará arriba del 10%, debemos tener un crecimiento económico ¿de cuánto? Mire, para hacerlo compatible. Por lo menos entre 4.5 y 5% el crecimiento económico. Un punto más. Un punto más, por lo menos. O que el Servicio de Administración de Rentas y Aduanas implementen mecanismos más eficientes para la recaudación, es decir, que hagan auditorías, que realmente formalicen las empresas o los comercios que no están formalizados en la economía. Pero cuando nosotros fuimos al Congreso y preguntamos precisamente a qué se debía este incremento del 10% de los ingresos tributarios, prácticamente no hubo respuesta. Es diciendo que el comportamiento de años anteriores, pero en pocas palabras no hay ni mayores aspiraciones de crecimiento económico, ni mucho menos mayores o mejores estrategias de recaudación. Y finalmente, para darle la palabra a don Santiago, los impuestos sobre la renta y conexos. Mire, aquí uno con el presupuesto realmente puede hacer bastantes análisis, tanto de cómo va a gastar y recaudar el gobierno, como algunas otras interpretaciones entre líneas. Mire qué interesante, el impuesto sobre la renta a personas jurídicas, es decir, que pagan las empresas, el gobierno estima que va a tener una reducción del 13% para el próximo año. Y las aportaciones solidarias, que obviamente si hay una reducción de las ganancias de las empresas, no van a haber aportaciones solidarias de 26%. Esto quiere decir que el gobierno, en pocas palabras, está esperando que haya menos actividad económica para el próximo año. ¿Y qué sucede si yo estimo mal mis ingresos? Es como usted en la casa. Usted dice, no, mire que yo tengo un salario que es mi salario base más metas, por comisión por ventas. Si yo no llego a la meta que me establece el comercio, yo no voy a tener ese ingreso extra. Pero yo igual presupuesto como que todos los meses lo voy a cumplir, esas metas, pero van a ver. O sea, un trabajo sobre supuesto. Un trabajo sobre supuesto. Entonces nosotros, una de las conclusiones más importantes que llegamos es que estos ingresos tributarios están sobreestimados. Y si está sobreestimado lo que usted va a percibir, obviamente va a estar sobreestimado lo que usted va a gastar, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con la propuesta que siempre venimos escuchando de mejorar los ingresos tributarios por actividad económica que registran? Y vamos a citar departamentos que prácticamente aportan que nada.
a la Hacienda Nacional, Olancho, que debería aportar al fisco, el departamento de Lloro, hablando por asuntos de producción, Atlántida, Colón y agrego el Paraíso. Porque aquí los tributos se afincan a Tegucigalpa, el Valle de Sula y un poco la zona sur del país, Valle y quizás Choluteca con aportes pequeños. Y ahí paremos de contar. Usted lo ha dicho, el 78% de los ingresos tributarios provienen principalmente de Francisco Morazán y Cortés, básicamente. Entonces los demás departamentos pagan muy pocos impuestos. Y si se mejora, don Santiago, perdón que lo interrumpa, la actividad de los entes recaudadores del Estado en estos sitios, ¿en qué cambia la perspectiva que exponía Alejandro? Es que antes, cuando éramos contribuyentes, ahora ya no lo somos, de acuerdo al Código Tributario somos obligados tributarios. Si uno pagaba, esperaba un regreso, un retorno. Y estos departamentos que de alguna manera han estado relativamente olvidados, pues no han tenido ningún incentivo para pagar, Chendo. Y si el gobierno, a través de las dependencias del caso, hiciera un mayor esfuerzo de recaudación, podría entrar a estos departamentos donde no lo hace para tener un mayor ingreso. Pero ese es un lado del problema. Pero el otro lado del problema es teniendo los ingresos como los gasto. Y el problema es, ¿y si lo gasto mal? ¿Y por qué usted va a decir que lo gasta mal? Bueno, porque los indicadores de salud, de educación y de seguridad siguen muy mal, y los indicadores de pobreza, aunque digan que más de 60, menos de 60, perdón, si 6 de cada 10 hondureños son pobres, ya es una mala noticia. No importa si es un 1 o 2% arriba o abajo, no importa, Chendo. No entremos en esa discusión. Tener más de 6 pobres de cada 10 es malo. Y tener casi entre 4 y 5 de cada 6 extremadamente pobres es mucho más malo. Y eso significa que cada peso que generamos en este país debería ser bien utilizado. Y si no lo hacemos bien, entonces estamos revolviendo. Y como bien lo dijiste en algún momento tú, si los ingresos no llegamos a la meta, pero además seguimos gastando mal, el resultado es el mismo: más pobre, más desempleo, más subempleo y más deuda. Y ese servicio de deuda es una bola de nieve que se va comiendo el presupuesto, porque como ya vimos, cuando veamos el destino de los recursos, de cómo se gasta, vamos a ver que sigue siendo una de las partidas más importantes del... Y para cerrar este tema de los ingresos, solo me gustaría hacer bastante énfasis en un tema, y es el tema de la informalidad. El mismo Servicio de Administración de Rentas ha estimado que por informalidad el gobierno pierde anualmente 50.000 millones de lempiras en ingresos tributarios únicamente. ¿Qué podría hacerse si se implementa una estrategia real de formalización de las empresas? Pero aquí es bien bonito venir a pescar. ¿El monotributo era una de las recomendaciones. Lo que sucede es que aquí lo han malinterpretado. Creen que con el monotributo se va a perseguir a las personas que venden chicles afuera del Estado, y ese no es el propósito precisamente del monotributo. ¿Cómo se estructuraría un proceso para que el monotributo se convierta también y viendo esta variable en una salvación de la economía? Las empresas se constituyen, pero no se formalizan. El trámite empieza en la alcaldía. Cuando tenemos planes de arbitrio, 298 planes de arbitrio en el país, que ninguno es armonizado con otro, vuelven complejo el proceso. Entonces, ¿por qué yo me voy a ir a formalizar si es muy difícil formalizarme? ¿Ok? Si además tengo dificultades me tienen acumuladas deudas en el Seguro Social, en el Infop y en otros, ¿cómo me voy a ir a regularizar? El 72% de la economía es informal, Chendo. Entonces, el monotributo puede ser un aliciente para decir, mira, yo no te voy a cobrar ni el 35 ni el 40% de tributo. Te voy a cobrar un peso por cada tanto de venta, para simplificar el tema tributario. Pero
tanto a nivel de alcaldía como a nivel de gobierno central. Pero ¿Estamos no es preparados? lo único. ¿Tenemos la estructura en el país para entrar a este proceso o no? Porque así se olvida. El Código Tributario incluye, ya tiene el componente del Pero la monotributo. institucionalidad está lista. No estamos preparados, pero es porque no hemos querido estar preparados. Ya hay países como Argentina que implementan el monotributo. Y no es que usted le irá a cobrar, por poner un ejemplo, ¿verdad?, a la pulpería o al que vende chicles, solo Eso por es lo que han cobrarle. trasladado, que va a ir una gente y le va a cobrar al emprendedor que está con En una la calle. actividad de calle. No, ese no es el fin. El fin es que usted pueda aportar algo según sus capacidades al fisco a cambio de recibir una pensión, seguridad social, y estos son un conjunto de beneficios que el gobierno, el Estado se debe comprometer a dar a cambio del monotributo. reducir la precariedad. Laboral y económica, pero al final del día aquí queremos seguir pescando en peceras, queremos seguir persiguiendo a quienes ya están formalizados. Óigame, ningún país en el mundo va a poder salir con alrededor de 300, 500 mil obligados tributarios de 10 millones de población que tenemos. ¿En qué cabeza cabe que menos del 1% del total de la población que vive son los que pagamos impuestos acá, ya sea asalariados o personas jurídicas? Ese no es, en ningún país del mundo cabe, y no se va a poder solucionar los problemas de ingresos si no se pasa a una estrategia de formalización de la economía. ¿En qué puede cambiar todo esto? Porque es la otra gran propuesta del gobierno en mejora. Si pasa la ley de justicia tributaria, ¿les hablaron de eso? ¿Vieron la modificación que puede tener el presupuesto 2025 si entra y se aprueba? Mire, esta ley que ha generado polémica, Alejandro, don Santiago. Mire, aquí nosotros seguimos esperando todavía la evaluación económica del gobierno de la implementación de la reforma tributaria que esperan aprobar en el Congreso Nacional, ya sea tanto en ingresos adicionales como en generación de empleo. Hasta el momento desconocemos cuál es esta evaluación económica y cuáles van a ser los beneficios que se van a llegar. Pero independientemente, suponiendo un escenario donde eliminen todas las exoneraciones, al final el presupuesto igual va a ser insuficiente para poder ser financiado, porque no estamos haciendo la otra parte del trabajo, que es la racionalización del gasto. Nosotros desde el sector privado ya hemos sido muy enfáticos, no estamos opuestos a una reforma fiscal, pero tiene que ser una reforma fiscal responsable y a lo que realmente necesita el mundo. Si yo solo voy a eliminar exoneraciones porque a mí no me gustan, y Guatemala, Nicaragua, El Salvador están dando exoneraciones, ¿qué va a pasar? Lógico, va a pasar los capitales extranjeros a los otros países. ¿Y quiénes van a ser los afectados? El pueblo hondureño. ¿Y qué va a decir el gobierno? Son los empresarios que están ¿Qué te quieren pagar? Generando inestabilidad en contra del gobierno, los que están generando esta crisis, pero son las malas decisiones económicas al final. Esto es automáticamente desempleo, pasar a ese escenario. Pues si usted elimina, usted ya lo hizo. Siendo este tema se anunció desde marzo, abril del año pasado y se nos han ido 42,000 trabajadores de la maquila. Y me van a decir que no, son problemas de mercado. Pero uno sabe que las plantas que se cerraron aquí se abrieron en Dominicana o se abrieron en Guatemala o se abrieron en Nicaragua. Entonces, ¿quién va a pagar? No van a terminar pagando porque están yendo. Solo con el anuncio. No pero digamos con esta base presupuestaria del 2025, en lo que han logrado revisar ustedes, porque incluso visitaron el Congreso Nacional y le brindaron explicaciones, advierten que parte del componente presupuestario está tomando como base esa ley, o en ningún momento pasó. No, por lo menos yo en las interpretaciones que tengo no lo vi. Y CEFIN tampoco lo incluye como un elemento dentro del presupuesto a considerar. No, tampoco. ¿Y por qué la insistencia entonces de la aprobación? Buena pregunta. Porque el impuesto sobre ventas no va a mejorar sustancialmente. Si usted tiene exonerada la canasta básica y las medicinas y los servicios públicos, tampoco va a mejorar, Chendo. Y si las empresas que se van no van a pagar, tampoco va a mejorar la renta. O sea, y además cuando se hace un cambio de leyes en renta, entran en vigencia hasta el siguiente año. Entonces, si usted hace un cambio el otro año, va a funcionar en el 2026, si es que llegara a funcionar,
pero como bien lo dijo Alejandro, pero no sabemos cuánto significa en materia de empleos ni cuánto significa en términos de tributos, porque no se ha hecho una evaluación seria y responsable del impacto económico de esa reforma. Muy bien. Don Santiago Herrera y Alejandro Capati con nosotros al banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con Alejandro Capati y Santiago Herrera. La inversión. ¿Cómo se debe plantear para el 2025 y cómo están los números con el cierre del 2024? Y un tema que me gustaría que presenten ustedes el análisis hecho. Es año político. Y siempre en los años políticos la historia nos dice que se irrespetan muchos compromisos y las regalías siempre están ahí. Tema de inversión social puntualmente. La primera parte que me gustaría recalcar, Chendo, es que en la práctica no importa lo que se asigne a inversión pública, cuando tenés un nivel de ejecución global de 26% en el 2024 es nada. Pues pudiste haber puesto 90.000 millones, pero con una ejecución de 26% no estás haciendo lo que pretendes. En segundo lugar, que cuando nos vamos a la inversión de verdad, porque la demás inversión que aparece en esa cuenta, que le llaman inversión social y otras cosas, no es exactamente inversión productiva. La inversión productiva es la inversión en bienes de capital. Y en esa inversión, que apenas eran 2.800, se han ejecutado 2.800 millones, solo el 13.4%. O sea, prácticamente nula la ejecución. Muy baja la ejecución. Tal vez mejore el indicador con esto de la construcción de las carreteras y todo, pero porque no lo han pagado. Y tal vez cuando lo paguen aparezca un indicador mejor, pero por ahora eso no se revela en cuanto a la inversión. Por el otro lado, nos están metiendo temas como gasto, como los pagos del servicio de las cotizaciones al Seguro Social y del Infop, como si fuera inversión social. Eso es gasto corriente, eso no es inversión. Pero nunca. si finalmente sumamos todos esos renglones presupuestarios, ¿a cuánto llega esa inversión? Porque aquí hay otro elemento y me gustaría que Alejandro lo valorara, y es que el tema subsidios también es un componente que lo han incorporado a inversión pública, y se lo sumamos, hay porcentajes que van más allá del 26%, que como tal significa, don Santiago. Mire, fíjese que ese es un tema bastante complejo y hasta gracioso de analizar. Mire, si podemos ver en la pantalla el tema, el total de la inversión según el gobierno suma 97.000 millones de lempiras, tanto inversión productiva como social. Esta gráfica es del gobierno. Nosotros incluso le dijimos tanto a la Secretaría de Finanzas como al Congreso Nacional que reconocíamos en papel al menos que hay más inversión que en años anteriores. Pero cuando uno mira el detalle, por ejemplo, la inversión productiva, 28.000 millones de lempiras, de esos 28.000, el 87% se concentran en 10 instituciones. Estamos hablando 24.700 millones de lempiras. Sin embargo, esas 10 instituciones, que son la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Secretaría de Salud, que son las dos que concentran la mayor carga de inversión productiva, particularmente por las apuestas que hace el gobierno, ¿no? Más calles y carreteras y, en teoría, los nuevos hospitales, que son 2 los que esperan inaugurar el próximo año de los 8 que se tenían presupuestados. Estas 10 instituciones siguen sin ejecutar, ya lo mencionaba don Santiago, el 26% del presupuesto. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener en papel 28.000 millones de lempiras si solo ejecuto menos de 4.000 millones en el año? Y cuando uno va a la inversión social, es lo que mencionaba, luego meten temas de los pagos a las pensiones como inversión social, y eso no es inversión social, ese es gasto corriente. Pero fíjense, y aquí me gustaría ver, ya para finalizar este tema, mire cómo está compuesto el tema de distribución del presupuesto. Hay un programa que tanto a nivel nacional como internacional, el gobierno se jacta que es el programa emblema. El programa de la Red Solidaria. Es un programa que tiene inversiones productivas, tiene asistencia social, tiene inversiones en educación, en salud, etcétera, ¿no? Que es un complemento para poder contribuir y que las familias puedan salir de la pobreza. Pues fíjese cuánto tiene asignado ese programa de reducción de pérdidas para el 2025. Son
2.055 millones menos para el 2025, un 43.4% en comparación al presupuesto aprobado para este 2024. Entonces la pregunta y respondiendo es, ¿por qué si la asistencia social, si el programa es tan bueno, el gobierno está presupuestando menos dinero para el próximo año? ¿A qué se debe? A cuenta de que no está dando los resultados esperados. Y no solo el tema... ¿O es que acaso estos fondos que se consideran inversión social, como es año político, van a pasar a dependencias en donde el fin ya sabemos cuál es y ha sido lo común? Es muy posible que algunos de estos fondos vayan a dar a una partida famosa que se llama la 449, que es la que depende estrictamente de la Presidencia de la República. Hay un montón de fonditos ahí, acumulan más o menos 12.000 millones presupuestados para el 2025. Sabemos que ahí no se conoce cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados esperados, no se conoce cómo contratan ni cuándo contratan, no son auditados, por lo tanto no podemos garantizar transparencia y tampoco podemos asegurar rendición de cuentas. El riesgo de esto, y ojalá que no suceda, se lo rogamos a Dios, que no vayan a ser utilizados con propósitos de orden político, pero sí no deja de llamar la atención y representa, digamos, algo que tenemos que hacer un esfuerzo, y de ustedes también como periodistas deben hacer un esfuerzo de vigilar el uso de esos fondos, como por ejemplo otras cosas. En un gasto que no lo hemos mencionado, fíjese, Chendo, que la Secretaría de Planificación Estratégica, que dirige el doctor Ricardo Salgado, tenía un presupuesto aproximado de casi 500 millones, ¿verdad? Está pasando a 1.025 millones este año, para el 2025. O sea, se duplica. Y ese incremento es más que lo que tenía de presupuesto del año anterior. Pero ese incremento, exactamente la partida, se llama publicidad y propaganda, en manos de una secretaría. Porque aquí lo que llama la atención es que el presupuesto ha aumentado. No, pues sí, y hay algunas dependencias, como el caso que mencionaba Alejandro, que más bien se les redujo, pero eso implica sobrante o exceso para otro lado. Porque no es para textos escolares, no es para medicinas, no es para materiales y suministros, se están utilizando para otros propósitos, como por ejemplo viáticos, gastos de viaje. Más de, ¿cuántas veces, Alejandro? 18 veces el presupuesto destinado para fines de comprar materiales. ¿Cómo hacemos estas cosas? ¿Cómo fijamos esas prioridades como país cuando sabemos que tenemos otras necesidades? Y esas cosas nosotros las advertimos al Congreso de la República. ¿Y qué les dijo el Congreso Nacional? Porque la Comisión de Finanzas está en manos de un colega de ustedes, un hombre que conoce de números, Hugo Noé Pino. En la sesión, pues él fue muy correcto, como siempre lo es, y los diputados también entendieron y aceptaron que muchos de los argumentos era importante verlos, pero cuando salimos, pues vimos unas declaraciones a través de un X, en donde parecía no estar muy conforme con las aseveraciones que le habíamos hecho en el marco de la audiencia. ¿El sector privado qué planteó para volver o intentar que sea efectivo el fondo asignado a estas dependencias del Estado, las que aumentan para el 2025? Miren, nosotros, y precisamente quiero hacer énfasis en lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, por ejemplo, el tema de la salud, son alrededor de 15.000 millones de lempiras adicionales. ¿Sabe cuánto eso es para insumos médicos? 5.000 millones de lempiras únicamente, no es ni siquiera el 5% total. La Secretaría de Salud tiene un presupuesto total de 29.000 millones de lempiras. De esos 29.000, 5.000 es lo que va asignado a insumos médicos, medicinas, todo lo que necesitan los hospitales y los médicos para poder operar. Un momentito, el fondo
para continuar con el proceso de construcción de hospitales, ¿dónde está? ¿En esa partida o dónde lo han localizado? Eso está dentro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, nos mencionaron en el Congreso Nacional. Pero no son todos, sino que solo son ciertos hospitales los que ellos ejecutan. Y lo otro que no hemos podido identificar y tampoco nos lograron responder en el Congreso Nacional es que, ok, están los fondos para la construcción de los hospitales, pero la construcción es una obra gris. ¿Cómo se va a equipar? ¿Cómo se va a mantener? ¿Dónde están los fondos para pagarle a los doctores, para las medicinas adicionales que van a adquirir? Esos fondos nosotros no los vemos identificados. Que eso es otra cantidad de fondos alta. Con 5.000 millones de lempiras para insumos médicos, dudo yo que se puedan dotar ni los existentes ni los nuevos hospitales de medicamentos. Escuchamos de parte de una funcionaria, alta funcionaria de la Secretaría de Finanzas, es que muy probablemente a final del 2025 se van a inaugurar un par de esos hospitales, pero en obra gris, no con el equipamiento, ni el personal, ni la dotación de los insumos y las medicinas que se necesitan. Pero aún así ya deben tener lo que hemos reclamado tanto, planificado al menos cómo con lo mínimo deber arrancar su Nosotros operación. aspiraríamos que al menos se pongan en mejor condición a la actual red hospitalaria, que se le dote de los equipos y de las medicinas y del personal adecuado para que efectivamente cumplan su función social, que es darle salud al pueblo hondureño. Eso es lo que aspiramos. Si se construyen hospitales y se dejan operativos, bienvenidos. Pero si vamos a dejar elefantes blancos sin equipamiento y todo, no estamos haciendo la tarea que espera el pueblo hondureño. Muy bien, don Santiago Herrera y Alejandro Cafati con nosotros al banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el gerente de política económica de la empresa privada, don Santiago Herrera, y con Alejandro Cafati, que también forma parte de la estructura de economistas del sector privado. Si se hace efectivo el pago a los acreedores en estos días de noviembre, y sobre todo por el cierre del año en diciembre, ¿a cuánto va a llegar la inversión proyectada 2024 según los cálculos de ustedes? Uno podría suponer que puede estar arriba del 80%, Chendo, pero cuando hablamos de la inversión estamos hablando básicamente de inversión social, porque la inversión en bienes de capital está muy por debajo y recién se dan los desembolsos. Entonces, efectivamente es una inversión que se puede venir ejecutando el otro año, pero no necesariamente ya este año cuando prácticamente estamos al final del año de ejecución. ¿Qué cuidado hay que tener y que ustedes hacen énfasis en el manejo presupuestario del 2025 por aquello de los compromisos con los gremios? Incluyo esto porque escuchamos recientemente que andan en busca de un promedio de 3.000 millones, no sé si está en el presupuesto actual, para el incremento a los docentes. Y ya sabemos que en años políticos vienen las peticiones, el derecho de pedir. La presión. Presión. Si van los maestros, puede venir el sector salud. Las enfermeras, los enfermeros, los médicos han estado reclamando mejores condiciones salariales. Y así puede venir también la masa salarial del gobierno solicitando incremento frente a una eventual decisión de que el incremento al salario del sector privado lo termine decidiendo el gobierno, recordando el antecedente del 2009, de 2008. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo deben estructurar la gran propuesta del 2025? Yo creo que hay dos cosas. La primera, hay un acuerdo con el fondo y eso requiere de alguna manera cumplir ciertos requisitos o condiciones de disciplina fiscal. Eso es cierto. Si es que queremos seguir teniendo esas evaluaciones favorables para que nos desembolsen cada más o menos 3 o 4 meses un desembolso. La segunda, Chendo, es que los últimos gobiernos, no importa cuál, todos han sido de carácter extremadamente populista, ¿verdad? De derecha o de izquierda, no importa, ¿verdad? Y terminan accediendo a las presiones sociales. Y sobre todo cuando son años de carácter electoral, político-electoral. Aquí todos los años son políticos, pero el año electoral es el otro año. A marzo las elecciones internas y a noviembre las elecciones generales. Y todos son
carne de cañón para las tentaciones de atender las presiones sociales en años políticos cuando queremos ganarnos el beneplácito de la población votante. Y en eso nosotros todos, no solo el sector privado, la sociedad civil, la academia, la prensa, debemos estar vigilantes de lo que hacen los políticos, porque cuando prevalece el criterio político versus el criterio técnico, tenemos la tentación de ceder a las presiones y terminar destartalando, si se quiere, algún marco de orden y responsabilidad fiscal como en este caso. Y entonces va a pasar lo que te acabo de mostrar, que terminamos dejando una masa a futuro, como quien dice, tirando la pelota para adelante. O sea, trasladar carga a las próximas administraciones. Y entonces viene la otra administración y va a decir, como lo ha dicho esta administración, que todos estos problemas los vengo arrastrando por culpa de la narcodictadura. ¿Y qué van a decir los que vienen? ¿Verdad? Si no fueran el mismo partido, sino que fuera otro partido, va a decir, bueno, esto es parte de lo que nos dejó el anterior. Y si le deja amarrados los estatutos, ya dijimos antes, y el mismo doctor Noé Pino en el Congreso lo dijo, qué bueno que coincidimos en que hay rigideces en el presupuesto. Sí, es cierto, hay rigideces en el presupuesto en materia de deuda y en materia de salarios, pero si seguimos engordando la partida de salarios, entonces el tema de la deuda se vuelve todavía más grosero. Y si cedemos a las presiones sociales, más allá de lo que esté establecido en los estatutos, en los convenios colectivos y lo demás, entonces vamos a tener un Estado de mayor tamaño que va a demandar más recursos en una economía que se presume un poco desacelerada para el otro año, producto de que somos una economía bien pequeñita, bien abierta y estamos expuestos a los choques externos, y se sabe que Estados Unidos y los demás países están entrando en un proceso de recesión. Por eso están bajando las tasas, pero nosotros estamos subiendo las tasas. ¿Y qué vamos a hacer? Si se desacelera nuestro principal mercado, nos desaceleramos nosotros. Si se desacelera Estados Unidos, y con un clima de inversiones como el que tenemos, no va a venir más inversión. Si se desacelera Estados Unidos y Trump cumple con el tema de migratorio, de expulsión de grandes cantidades de compatriotas ilegales, también van a desacelerar las remesas. Y si Estados Unidos entra en recesión y ya no va a comprar tantas exportaciones nuestras, perdemos las exportaciones. Bueno, se pierden los dólares, se pierden las divisas, se pierden las reservas y volvemos a estar en un estado preocupante. Por eso es que tenemos que ser disciplinados y tenemos que fortalecer de alguna manera las reservas para poder enfrentar un entorno internacional que se presume ya un poco delicado para el 2025. Hay que tener cuidado como país y hay que ser responsable como clase política a la hora de conceder ampliamente a las presiones sociales con propósitos políticos electorales. Muy bien. Alejandro, toda la presión va para el Congreso. ¿Qué tanto entienden los diputados esto? Porque son los que dirán sí o no a la propuesta que llegó del Ejecutivo. Hay pocas variaciones en realidad a nivel de las comisiones cuando se reúnen y revisan los diferentes renglones presupuestarios. Y aquí el detalle es que gran parte de esos congresistas van a la reelección. Casi el 90%. Mire, este es un tema bastante complejo. Normalmente nosotros siempre hacemos algún acompañamiento a algunas bancadas para poder explicar la posición del sector privado sobre el presupuesto general de la República. Honestamente creo que es un tema que tratan de entender, pero como es tan amplio y tan complejo, al final del día se vuelve engorroso poder comprender y entender cada uno de los números y sus implicaciones que tiene para la economía. Nosotros, y aquí queremos mencionar algo, como el sector privado también hay que mencionarlo, no hay que ser bastante responsable y tampoco hay que oponerse por oponerse a un presupuesto. No es recomendable en el marco de un proceso electoral no tener un presupuesto aprobado, por ejemplo, porque eso le da discrecionalidad aún mayor al gobierno de poder utilizar los fondos como ellos quieran. Pero tenemos que ser responsables, y lo digo como ciudadano, como sector y particularmente en el Congreso Nacional, para poder entender y poder comprender cuáles son esos riesgos y ver de qué manera se blinda
la ejecución de estos fondos públicos y que no sean destinados a un tema de proselitismo político en medio de campañas electorales, y asegurarse que tanto el Tribunal Superior de Cuentas, la sociedad civil y todos los sectores podamos hacer las auditorías cuando querramos de los fondos que tiene disponible tanto el gobierno central como el gobierno general para el próximo 2025. Muy bien. 30 segundos, porque estamos fuera de tiempo ya, don Santiago. ¿Me decía? Hay otros temas de carácter legal dentro del presupuesto que vale la pena mencionar, Chendo. Uno de ellos, por ejemplo, si la COVID es la que recauda los fondos del peaje CA5 y lo utiliza para el mantenimiento de la CA5, ahora los fondos de COVID pasan a la Tesorería General y es la Tesorería la que va a pagar cuando lo disponga. Cuando ya sabemos que en este momento eso no está sucediendo. El gobierno se está reservando los dólares para la ejecución de las instituciones públicas. Ya no es el Banco Central el que va a asignar los dólares, sino que las instituciones del Estado tienen sus propios dólares. Los excedentes de la portuaria ahora pasan a la Tesorería General de la República y no sirven para hacer las inversiones que necesita la portuaria. Este tipo de cosas dentro de ese mismo presupuesto llaman a la preocupación. Y por eso es que nosotros hemos hecho esas advertencias al Congreso. Muy bien, don Santiago Herrera y Alejandro Cafati nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.